que lo tengan presente en el análisis político actual, más allá de lo controversial del tema, más allá de que no podemos sostener que haya criterios de verdad. Todo lo que nosotros les contamos en esta parte del curso, como en cualquier otra, son miradas, son percepciones de los temas, son percepciones de los procesos. Por eso que es tan importante que lean tanto a Rausch y Respuela como a Pinto, como el texto nuestro, para ir formándose ustedes mismos su propia convicción y su propio pensamiento sobre las cuestiones. No es igual cómo receptan esta clase los chicos y las chicas que militan en partidos políticos y que tienden a adscribir seriamente y sólidamente a una concepción que consideran ideológica, a cómo lo ven aquellas chicas y aquellos chicos que están más independientes, más con un espíritu más amplio en cuanto a la concepción de la política y de lo político. Entonces, vamos al tema de las ideologías, porque es clave entender por lo menos lo que ha pasado históricamente. Cuando hablamos de ideologías políticas, hablamos de un tema muy concreto y muy puntual. No se trata solamente de hablar de miradas, modelos mentales o formas de pensar. Las ideologías políticas, a través de no menos de 6 o 7 definiciones que ustedes tienen en los textos y que tienen que leer para entender cada definición como está hecha por cada autor. Y acá hay autores de distintas vertientes. Todas las definiciones de ideologías políticas tienen siempre que ver con algunas pautas muy concretas y muy puntuales. Siempre estamos hablando de un conjunto de ideas, de valores y de creencias predominantemente cerrado, es decir, que se mantiene en el tiempo más allá de los cambios de contexto que pueden afectar las miradas. Todavía hoy hay gente que cree firmemente que la respuesta a los problemas está en el comunismo. El comunismo entendido como lo entendía Marx, como lo entendía Trotsky o como lo entendió la Revolución Soviética de 1918 o como lo entendió el sistema soviético del 18 al 66, 65 o del 65 al 83, 84 cuando viene Gorbachev o después de Gorbachev cuando se produce su caída. Pero siempre en la ideología hay una idea de que es un sistema cerrado que resuelve las cuestiones teóricas de la política que están siendo interpeladas por un colectivo social. Siempre la ideología está orientada a la acción y a la conquista del poder. Eso distingue a la ideología de la doctrina o de la filosofía. La ideología política siempre está orientada a llevar adelante un proyecto determinado de poder. Pero primero, para eso hay que tomar el poder. Y para eso hay que estar en la acción, no en la mera reflexión teórica y en el mero filosofar de los temas, sino que está orientada a la acción y a esa conquista del poder. Por supuesto que una ideología se tiene que diferenciar de otra. Todavía hoy vemos a nuestros líderes y a nuestras líderes diciendo, no, nosotros somos distintos, este es neoliberal y yo soy socialdemócrata, y este es peronista y yo soy radical, y este es del PRO y yo soy del Partido Demócrata Progresista, y este es justicialista y yo soy del Movimiento Popular Neuquino, y este es de Protectora y este otro es de... Y tratan siempre de ejercitar una especie de diferenciación que tenía sentido cuando aparecieron las ideologías modernas, pero que en la actualidad aparece el tema mucho más lavado. Ya vamos a ver, antes de ver la crisis de las ideologías, cuándo emerge cada ideología concreta de las macroideologías que han sesgado la evolución de la política a lo largo de los siglos XIX y XX. Siempre la ideología contiene un programa de gobierno
siempre la ideología se reivindica como racional o como científica. Es muy raro que una persona diga, no, yo soy de esta ideología porque me encanta, porque me moviliza, porque me apasiona, porque me emociona. No, en general la ideología se justifica desde que es un elemento racional o científico, riguroso, de pensamiento, de elaboración, de análisis, de prueba empírica. ¿Por qué? Porque al liberalismo político, que es la primera ideología que se instala racionalmente en el ámbito de la política entre la Revolución Americana, Inglesa y Francesa y la emergencia del marxismo y del socialismo, se va a erigir en contra el marxismo como ideología científica, como socialismo científico, y ahí va a quedar la marca o sesgo de lo racional y de lo científico en la justificación de cualquier ideología. Ahora, ¿esto cómo viene cuando tenemos la evolución del tema? En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII la gente era monárquica, se comía a los reyes y a los monarcas absolutos y no entendía que se los pudiera cuestionar. Recién cuando Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau empiezan a elaborar la doctrina de los derechos individuales, la doctrina del individualismo, la doctrina de la igualdad ante la ley, la doctrina del control y separación de poderes, se va produciendo, estimades, una generación de un sistema de ideas a través del cual la burguesía va a derrotar a las monarquías absolutas y se va a instalar en el poder con un capitalismo financiado fundamentalmente por el aporte en oro y plata que generosamente desarrollan los pueblos latinoamericanos para que esta gente pueda hacer lo que hace. Entonces, la primera ideología en términos modernos que nace es el liberalismo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esa es la ideología que nutre también el pensamiento de los porteños que hacen la Revolución de Mayo. Belgrano, fundamentalmente, Moreno, fundamentalmente rusoniano, al máximo, Miranda y todos los pensadores de ese momento. Ahora, ya a principios del siglo XIX ha aparecido también una variante del liberalismo inspirada en un tipo que yo amo profundamente, me parece interesantísimo. A todos estos tipos me parecen fantásticos. A ver, yo no tengo problema con ninguno porque me parece que son tipos que han sido capaces de llegar a unas síntesis políticas extraordinarias. Aparece a fines del siglo XVIII un libro de Edmund Burke, un pensador irlandés, que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa y que da origen a lo que se llama el pensamiento conservador. Edmund Burke escribe a fines del siglo XIX, es muy crítico de los excesos y de las arbitrariedades del terror francés, fundamentalmente de Danton y de Robespierre, y él postula un pensamiento que es de matriz liberal, pero que es de evolución gradual pautada en el tiempo. Es muy interesante tener presente que el pensamiento conservador no es pensamiento reaccionario. El pensamiento reaccionario va a querer volver atrás. Reaccionario es el que dice, antes estábamos mucho mejor, tenemos que volver. Conservador es el que dice, tenemos que ir de a poco. Y es muy interesante porque el pensamiento liberal conservador es el que nutre en gran manera la política mendocina en todos los partidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que a mediados del siglo XIX ha aparecido en el mundo una clase social que no existía cuando fue concebido el liberalismo político, porque hasta que no se produce la revolución industrial, que empieza a cambiar con la invención de la máquina de vapor a fines del siglo XVIII, no hay capitalismo. Y al no haber capitalismo, no hay pobreza extrema, hay escasez, pero no hay pobreza, y no hay sobre todo vejación y sometimiento
de quienes lo único que tienen para ofrecer en el proceso de construcción económica es gente. Porque se llaman proletarios precisamente porque lo único que tienen es prole. Se vienen del campo a las ciudades, porque ya en el campo la producción ha bajado su precio, porque ahora estamos en una fase en la cual la producción masiva y estandarizada de bienes es lo que genera la riqueza, y lo único que tienen es mujeres e hijos. Entonces empieza un sistema de explotación de características inhumanas, lo que se llama el salario de hambre, lo que se llama la primera acumulación, lo que se llama todo ese sistema que hace que empiecen a surgir unas corrientes ideológicas que buscan complementar para las personas más sometidas todo aquello que no les podía dar, obviamente, la democracia liberal. ¿Qué le daba la democracia liberal a un laburante que no tenía absolutamente nada? Libertad para contratar, derecho a la propiedad. ¿De qué estamos hablando? Entonces ahí van a aparecer primero los socialismos, después va a aparecer el socialismo utópico, el socialismo científico con Marx, los anarquismos que van a ir construyendo un sistema ideológico que se va a oponer al conservadorismo y al liberalismo también. Pero además, a fines del siglo XIX, se produce la reinstalación en el escenario de la política de la Iglesia Católica, que ha sido desplazada del sistema político por las revoluciones burguesas. Es decir, la Iglesia Católica, aliada tradicional de las monarquías absolutas, a cuyo fundamento ideológico contribuyó con las teorías de Jean Bodin y del absolutismo, la Iglesia Católica, que ha sido desplazada del sistema político y del poder con las revoluciones burguesas, se comienza a reinstalar a fines del siglo XIX, fundamentalmente con la encíclica Rerum Novarum de 1891, como una especie de equilibrio o término medio entre el extremo individualismo del liberalismo y el extremo estatismo del colectivismo y del marxismo. Entonces aparece esta doctrina que habla de la familia, esta doctrina que habla de los grupos intermedios, esta doctrina que habla de la función social de la propiedad, esta doctrina que habla del rechazo al individualismo y al egoísmo extremo que postulaba el capitalismo, y que va a nutrir los movimientos ideológicos ligados a la democracia cristiana, y también en la Argentina, a partir de Perón y de su crítica al liberalismo político y de su rechazo al marxismo y al comunismo, va a nutrir también fuertemente al peronismo y se va a expresar muy claramente en la Constitución Nacional de Perón de 1949. Bueno, ya a comienzos del siglo XX empiezan los nacionalismos como crítica al liberalismo político. En la Argentina, a principios del siglo XIX, pensadores como Lugones, Irasusta, Palacios y muchos otros van a construir una idea de que el liberalismo conspira contra la esencia de la nacionalidad que está dada por la religión católica, el ejército, la familia, y van a empezar a ver en la reivindicación de la figura de Juan Manuel de Rosas la expresión de una corriente que va a tener un marcado matiz antiliberal y muy ligado a la Iglesia Católica, que era la gran perjudicada por la generación del 80, sobre todo después que Sarmiento, Avellaneda y Roca nacionalizan la educación y nacionalizan el régimen de la familia y del matrimonio, con el matrimonio civil, una cosa que partió por la mitad el poder que había ejercido la Iglesia durante mucho tiempo. Ya a principios del siglo XX también se formaliza el comunismo y se va a producir la separación entre comunismo y socialismo a partir de la Revolución Soviética, y por supuesto van a aparecer también dos corrientes extremadamente antiliberales y extremadamente autoritarias, como el fascismo y el nazismo, que se nutren de distintas variables. Ahora,
esto sigue, no termina más, ya vamos a ver cómo continúa, porque esto es una unidad larga y la quiero complementar con videos, pero lo que me interesa sobre todo es que comprendan el valor fuertemente emocional que tienen las ideologías. Hay un texto que no se los hemos dado este año porque queremos que lean lo que les hemos dado. En realidad es bastante complicado pedirles a nuestros jóvenes que lean demasiado porque no están muy acostumbrados, pero hay un texto muy lindo de Giovanni Sartori que habla de un análisis que hace él de cómo confronta las predisposiciones ideológicas con las predisposiciones emotivas. Él ve que las personas que tienen creencias ideológicas muy rígidas, muy dogmáticas, muy impermeables a los argumentos y a los hechos, tienden a tener un nivel emotivo de un fuerte componente pasional. Son apasionados, no escuchan nada, no atienden nada, ellos dicen, esto es así porque mi partido, mi ideología, mi sistema de ideas dice que es así y no les entran balas. Entonces, los sistemas de creencias ideológicas con niveles cognitivos rígidos tienen niveles emotivos muy fuertes. Y esto lo ve fundamentalmente en los partidos que podríamos llamar, con mucha precaución, de extrema izquierda y de extrema derecha, donde tanto en el nacionalismo extremo como en el marxismo extremo ven niveles muy fuertes de emotividad y de mentalidad rígida. Mientras que más en una creencia más bien de centro, donde hay mentalidad abierta, permeable, flexible, sensible, tiende a verse un nivel emotivo menos vehemente, menos fuerte, menos firme, sino más bien gente con capacidad para negociar y para buscar acuerdos. Esto es muy interesante porque realmente cuando uno está frente al hecho de gobernar y está frente a los desafíos que interpelan la realidad, normalmente descubre que los criterios muy rígidos impiden lidiar con fenómenos propios de la actual etapa de la globalización, como son, primero esto, la globalización en tiempo real, es decir, hoy el Banco de la China aumenta el 0,5% la tasa de interés y los productores de soja de la Argentina tienen un serio problema. La China está empezando a generar carne de cerdo con sistema de 3D. Cuando la China abastezca su necesidad de cerdo con sistemas de 3D, no sé qué van a hacer los productores de soja de la Argentina, pero todo esto es un nivel de globalización frente al cual las ideologías rígidas tienen severas fallas. Y finalmente tenemos también el incremento de información con el que contamos para manejar situaciones. Algo parecido nos pasa con la epidemia. Con la epidemia están apareciendo cosas nuevas que hacen que respuestas que en un momento aparecían buenas no lo sean tanto, o respuestas que en un momento, por ejemplo, acuérdense lo que nos pasó con los barbijos. Los barbijos al principio se decían no son importantes y ahora se sabe que pueden prevenir el contagio de la enfermedad en un 90-95% de los casos si son bien utilizados. Entonces, la cuestión de las creencias rígidas o pragmáticas y de las emocionalidades fuertes o más blandas, más flexibles, ocupa un tema central en la cuestión. Vamos a... El punto siguiente en el tema es la cuestión de los sistemas de partido. Esto les voy a pedir que lo lean en los textos para repasarlos el viernes, porque quiero dejarles presentado el tema general de la unidad y contarles qué ha pasado en la Argentina, en el mundo, en los últimos 30 o 40 años que nos han llevado a la situación actual. Pero básicamente, sistemas de partidos quiere decir cuántos partidos interactúan en el marco de un sistema político. Después ya vamos a empezar a hablar de un régimen político, pero por ahora manejamos la noción de sistema. ¿Cuántos partidos interactúan en un sistema político con posibilidades concretas de llegar al poder? ¿Y qué tipo de relaciones y de procesos se generan en ese régimen concreto cuando hay un solo partido, como era en los casos del sistema soviético, cuando hay dos partidos
que disputan la llegada al poder o cuando hay muchos, y entonces ahí empieza a cambiar tanto el papel del elector, que es mucho más concreto, cuando hay bipartidismo, que es inexistente cuando hay partido único, y que es relativamente importante cuando hay pluripartidismo. ¿Y qué pasa también con las mayorías y minorías y con el oficialismo y la oposición? De todos modos, les pido que tengan cierto cuidado cuando leen esto, porque casi todos los estudios sobre sistemas de partidos están hechos sobre las realidades de los 70, 80, 90 y no son tan actuales como los que podemos manejar ahora. Quiero detenerme ahora, chicos, porque hay preguntas hasta acá. ¿Qué dudas tienen? ¿Han visto la presentación? ¿Se estaba viendo? Sí, Alberto. Sí, Alberto, se ve bien. Entonces, no, es que he perdido el control. Alberto, una pregunta. Espera. Sí, por favor. Una pregunta sobre lo que estaba diciendo. El texto que debemos guiarnos para leer al jueves de la clase, ¿es Garbois o...? No, a ver, chicos, Garbois y Durán Barba los van leyendo. Ok. Porque faltan 5 semanas para el próximo parcial. O sea que vamos a ir muy despacito. Grabois y Durán Barba les dije el primer día de clase que había que leerlos. Pero no me vengan con cuánto hay que leer de cada uno ahora. Les pedí que releyeran la falacia para el examen. Son textos que hay que leer para conocer y para nutrirse, no para saber de memoria para un examen. ¿Está claro eso? Me interesa que sí, ahora la bibliografía de partidos políticos la tienen que ir leyendo para el viernes, sobre todo Aguirre y Monbrún lean. Claro, eso le preguntaba. Muchas gracias. Sí, está claro. Y gracias por la pregunta. Sí. Entonces, otras dudas de hoy, porque el viernes vamos a ver bien cómo termina esta presentación. Lean con mucha atención la parte histórica, porque la parte histórica es lo que nos pasa hoy. Nosotros venimos de la crisis de los partidos y por eso que tenemos las realidades que tenemos ahora. Yo les voy a poner el PDF completo ahora y voy a ver si tengo tiempo de sumarles algún otro video, pero voy a sumar otro video, seguro de acá el jueves, pero el viernes a las 10 nos vemos con el cierre de esta unidad 3, porque el lunes ya arrancamos con la 4, y van a seguir teniendo novedades nuestras de los exámenes. Me les va a ir llegando de a poco, tipo, no cuentagotas, pero vamos de a poco porque tenemos muchos problemas.